Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro gran Señor Jesucristo. Bienvenidos al estudio bíblico. Iniciamos la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 15. Dios es espíritu. Esa es su naturaleza esencial. Dios es eterno en su existencia. Dios es santo. Dios es justo. Dios es amor. Esa es la naturaleza de Dios. El plan eterno de Dios es tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús, es decir, con la misma naturaleza en esencia, en virtudes. Por eso vino Jesús. Participó de carne y hueso haciéndose semejante a los hombres para luego poder hacernos conforme a su imagen y semejanza. Es decir, toda una obra maestra. Cristo, mediante su vida, su muerte, su resurrección, nos provee de todo lo necesario para que participemos de la naturaleza de Dios y de todo cuanto pertenece al reino de Dios. Por medio de Jesús recibimos la vida de Dios, o como se suele conocer, la vida eterna. Recibimos una vida espiritual, una naturaleza espiritual. Somos partícipes de las riquezas abundantes de Cristo, de sus virtudes, de su carácter. ¿Qué podemos encontrarnos en este capítulo 1, en estos versículos que acabamos de leer? En primer lugar, tú y yo podemos notar que es un acto de gracia llevado a cabo por el poder de Dios. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Es decir, que esto es un regalo inmerecido de Dios. La vida de Dios y la piedad no es algo que podamos alcanzar por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios medios, por nuestras obras. Se requiere del poder de Dios. Solo Él puede hacerlo mediante un acto de amor divino. La vida de que habla el apóstol es Zoé. Eso significa vida eterna, vida de Dios. Por eso es inalcanzable por medios humanos. El hombre por sí mismo solo puede vivir en su psique, vida del alma, de su mente, de su voluntad, de nuestras propias emociones, pero con ella no puede percibir ni tan siquiera oler la vida de Dios. Para ello necesita revivir a la vida de Dios, una vida espiritual. Es para eso que vino Jesús, para dar vida en abundancia, para darnos la vida de Dios. Juan capítulo 6, versículo 51 en adelante. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Estas son cosas cuya existencia nosotros ignorábamos debido a nuestra naturaleza corrompida. Son tesoros ignorados en muchas ocasiones por nosotros, ocultos por nuestra ceguera espiritual, nuestra mente oscurecida, nuestro corazón caído. Todo por el pecado, porque esa es la función del pecado, separar, dividir.
El pecado nos condena, nos esclaviza. El pecado a ti y a mí nos separa de Dios. Es por medio del conocimiento de Jesús que recibimos de parte de Dios todas las cosas pertenecientes a su reino. Lo hemos leído en varias ocasiones. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este es un versículo donde muchas personas se apoyan diciendo que Dios y Jesús no son el mismo. Y se apoyan en esta parte, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús, separando a Dios de Jesús. Esto no es un conocimiento teórico, mental. Esto es una revelación. Es experimentar el amor de Dios y el perdón de nuestros pecados. Es la unión con Jesús por medio de la fe. Es deleitarnos, es gustar la gracia de Dios, como nos compartía Ramón Ubillos hace unos días en el programa Pan del Cielo. La gracia de Dios. De esto también Miguel Díez nos ha hablado en clases de discipulado que estamos ofreciendo las últimas semanas. La gracia de Dios, un regalo inmerecido. Es recibir la vista espiritual. La vida de Dios y todo cuanto corresponde a ello comienza a fluir en nuestro ser en el momento en que somos restaurados. Nuestra comunión se restaura cuando dejamos de pecar, cuando nos volvemos a Jesús, cuando le aceptamos en nuestra vida. Nuestra percepción, nuestra sensibilidad espiritual nos es restaurada y la fe son los ojos que nos permiten ver y recibir todo lo que viene de parte de Dios. Este es el conocimiento que obedece al llamado de Dios, que de otra manera sería imposible. De otra manera no nos podríamos acercar a Él. Él nos llama por nombre para que vivamos por Él, para que le sigamos. Nos llama por su gloria, por su excelencia. No porque somos nosotros gloriosos y excelentes, ni merecedores ni aptos. Él nos llama para que participemos de su gloria, de su excelencia, es decir, de su estado glorioso. Estado glorioso resucitado, de sus obras maravillosas, y así nos hace partícipes de su naturaleza divina. Filipenses capítulo 3, verso 8. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor o por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El apóstol Pablo estimaba todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. No existe nada más excelente que el conocimiento de Jesús. Para ganar a Cristo es necesario que estemos dispuestos no solo a dar nuestras cosas, sino nuestras vidas. ¿Hasta cuánto estamos dispuestos a perder para asirnos de Cristo, para ganar a Jesús? ¿Darías tu vida por causa de Jesús? Hay muchos hermanos misioneros que son perseguidos, que son metidos en cárceles, que son asesinados por causa de Jesús. ¿Estarías tú dispuesto a esa persecución? Quizás en Europa, en América Latina, incluso en los Estados Unidos, no hay esa persecución que sí que hay en otros continentes, como Asia, como África, persecución a los cristianos, la iglesia perseguida. ¿Estarías tú dispuesto? ¿O hasta cuánto estamos dispuestos a perder para asirnos de Cristo, para ganar a Jesús? Es una pregunta que te dejo ahí. ¿Qué más podemos encontrarnos en estos versículos leídos? Yo puedo entender que el Señor nos da grandes promesas, dones, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Nos ha dado la preciosa promesa de la salvación. Nos ha dado la promesa del Espíritu Santo. Nos ha dado la preciosa promesa de su presencia con nosotros. En reflexiones anteriores te hemos presentado esta promesa. Dios no te abandona. Dios siempre está contigo. A donde tú vayas, el Señor irá contigo. El problema es que en nuestro tiempo no metemos al Señor.
El problema es que entristecemos al Espíritu Santo, lo apagamos, y cuando eso sucede nos separamos de Dios. Pero Él nos ha prometido que estará con nosotros. El problema es que nosotros no queremos que el Señor nos acompañe. Nos ha dado la promesa de su presencia. Nos ha facilitado una salida o vía de escape a la corrupción del mundo. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. De esto hemos hablado también hace unos días, mencionando la vida de José, mencionando la tentación. Cada uno es atraído y seducido cuando de sus propios deseos es seducido, es atraído. Hemos hablado de la concupiscencia. Es imposible salir del mundo de corrupción si no es a través de la puerta de salida que Jesús nos ha provisto. Debemos entender que donde quiera que vayamos, nos sigue el pecado, la maldad, la corrupción. No podemos huir de ella porque no es algo exterior y ajeno a nuestra naturaleza, sino que la llevamos incrustada dentro de nosotros, en nuestro ser. No se trata de salir del mundo social. No se trata de salir de lo político, lo familiar. No es cuestión simplemente de alejarnos de otras personas o del trabajo, de nuestra cultura, hacernos como ermitaños, ¿verdad? Todo lo que hay en el mundo, como dice la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 16, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo son los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. ¿Ahora entiendes por qué es imposible escapar? Porque el mundo lo llevamos dentro. Moisés sacó al pueblo de Egipto, ¿verdad? El Señor utilizó a Moisés para sacar al pueblo de Egipto. Fue por el poder de Dios que Moisés saca al pueblo de Egipto. Pero Egipto no había salido del corazón del pueblo. Está en nosotros. El mundo lo llevamos dentro. La única manera de escapar del mundo es muriendo. Esto es dramático, pero es así, es la única salida efectiva. Tú y yo tenemos que morir si queremos huir del mundo. Esa es justamente la salida que Jesús nos ha provisto. La muerte por medio de la cruz. En la cruz morimos al mundo y éste pierde su poder de influencia sobre nosotros. Mira lo que dice Pablo en la carta de Gálatas, capítulo 6, verso 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí. Palabras de Pablo, y yo al mundo. Segunda carta de Corintios, capítulo 14, verso 15. Esto lo hemos compartido también en una clase de estudio bíblico. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y mira también lo que dice Romanos capítulo 6, verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El pecado esclaviza. El pecado nos hace esclavos. Y la paga del pecado es muerte. Estos versículos son suficientes para mostrarnos la manera en la que Jesucristo, mediante su muerte en la cruz, nos ha librado de la corrupción del mundo. Hemos muerto juntamente con Él. El mundo en nuestra carne fue crucificado. El viejo hombre con sus pasiones y concupiscencias fue crucificado. Eso es algo que debemos hacer por fe. Ahora bien, otra cosa es si en verdad queremos huir de este mundo o no. Si tú o yo estamos a gusto, no vamos a huir. Si tú no quieres morir a tu pecado, si tú no quieres morir a tu yo, no vas a correr hacia la cruz. No vas a ser partícipe de la naturaleza divina. Una vez que lo viejo ha sido destruido, se puede construir lo nuevo. Si el viejo hombre está crucificado, entonces podemos ser edificados sobre el nuevo hombre. Ahora podemos entender el por qué muchos creyentes
Los demonios también creen y tiemblan. Ahora entendemos por qué muchos creyentes vuelven al mundo. No es que vuelvan, es que aunque están en las iglesias, el mundo no ha salido de ellos, porque no se han identificado con la muerte de Jesús. Ellos siguen vivos, están coleando en su viejo hombre, por lo tanto son dominados por el pecado, por el mundo que está dentro. Para terminar, Pedro nos muestra lo que debemos hacer para que la naturaleza divina y el carácter de Dios se pueda ir desarrollando y creciendo en nuestra vida. Y lo vamos a compartir de una manera sencilla. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Los primeros mandamientos son de nuestra relación, de nuestro amor hacia Dios. Los siguientes mandamientos es de nuestra relación con los demás. Aquí Pedro está hablando de amor a Dios, pero también Pedro está hablando de afecto fraternal, piedad, amor, dominio propio, paciencia, virtud, fe, conocimiento. Está hablando también Pedro del prójimo, de la persona que tenemos al lado. Si no, no diría amor o afecto fraternal o piedad. ¿Quieres participar de esa naturaleza divina? Tienes que huir del pecado. Tienes que salir del mundo. Tienes que morir al pecado, a los deseos que tenemos. ¿Quieres ser partícipe de la naturaleza divina? Ama a tu hermano, ama a tu prójimo, ama a tu enemigo. Este es el estudio bíblico de hoy. Partícipes de la naturaleza divina.